Buenos días a los que nos acompañan el día de hoy. Ya en breves minutos iniciamos nuestro Facebook Live de Hablemos de Transformación Digital. Bueno, muy buenos días a las personas que están conectadas hoy acompañándonos en este Facebook Live de Hablemos de Transformación Digital Empresarial. Este es un espacio que desde la Cámara de Comercio de Armenia el Quindío venimos realizando semanalmente los lunes, sagradamente, hablando precisamente de las tendencias que están pasando en todos los temas digitales a nivel nacional y a nivel mundial. Sabemos precisamente que esto es un tema que se trabaja continuamente y queremos que ustedes, nuestros empresarios, se actualicen todo el tiempo sobre las temáticas, sobre las tendencias, sobre las oportunidades que hay alrededor del mundo digital. Hoy voy a tener como coequipero en este Facebook Live a Felipe García. Felipe es el Community Manager de la Cámara de Comercio, un excelente profesional, especialista en marketing, comunicador social y administrador de empresas, de ingeniero de sistemas, perdón. Aprovecho y lo presento. Y contamos con un invitado de primera categoría. Hoy nos acompaña Óscar Álvarez. Óscar es comunicador social y periodista, especialista en marketing político y opinión pública. Lleva más de 7 años trabajando con Caracol Televisión en toda la parte de sus estrategias digitales y actualmente está liderando la unidad de monitoreo de Caracol Next. Me quedo corto por el perfil de la persona que nos acompaña hoy. Óscar, buenos días. Felipe, lo mismo, buenos días a los dos. Jorge, Felipe, buenos días. ¿Cómo van? No, muy chévere, la verdad, poder estar en este espacio aquí con Oscar, que tuve la oportunidad de conocerlo un tiempo que estuve en Bogotá, un gran amigo, y pues no, muy chévere poder contar con él aquí en este espacio para hablar sobre un tema que yo sé que es de mucho interés para los empresarios de la región y para marcas de diferentes sectores aquí del departamento del Quindío. Entonces, no, yo creo que hay mucho tema para hablar. Recordarle a las personas que están conectadas ahí en la transmisión en vivo que compartan este live, que si tienen alguna pregunta las vayan dejando en los comentarios. El tema de hoy es cómo manejar las crisis de marca en el mundo digital, y yo sé que muchas veces no sabemos cómo manejar ese tipo de cosas, y bueno, entonces si tienen alguna pregunta específica déjenla en el chat, ahí en los comentarios, que en la medida de lo posible las vamos a estar respondiendo aquí en la transmisión en vivo. Este es un tema, como comenta Felipe, súper importante y que muchas veces el empresario dice, yo cómo reacciono frente a una crisis digital, yo cómo actúo ahí, y ese tipo de tendencia se llama social listening. Cuéntenos un poquito qué es eso. Suena muy bonito, suena muy enredado. ¿Qué significa ese social listening que tanto se habla en el mercado de la parte digital? Listo, no, totalmente. Oiga, antes de empezar, Jorge, hacer una aclaración. Estuve un tiempo liderando el área de monitoreo en Caracol. En este momento estoy en otra área. Me encuentro manejando estrategias de email marketing, pauta y autopauta. Entonces, solo como para hacer esa aclaración respecto al perfil. Ya para entrar en materia, hay que hablar un poco de la falta de importancia que se le ha dado al tema del social listening. Tan poca importancia se le ha dado que la gente en realidad no sabe qué es, ¿cierto? Uno dice, oiga, no, social listening, no sé qué, y la gente dice, pero ¿eso qué es? Y es muy sencillo. El social listening es el monitoreo
que se le hace a las conversaciones en redes sociales y otras plataformas. Pero este es un monitoreo que no es ese monitoreo cuantitativo que normalmente le estamos haciendo a nuestros números en redes, porque normalmente siempre estamos pensando, bueno, ¿cuál fue el alcance de esta publicación? ¿Cuántas impresiones nos generó? ¿A cuántas personas le llegamos? ¿Cierto? Entonces siempre estamos como en esa frialdad de los números, en ese aspecto cuantitativo que a mucha gente le interesa y que aparte es muy valioso, pero el social listening ofrece un escenario un poco más cualitativo, ¿cierto? Un poco más profundo. ¿Por qué? Porque con el social listening nosotros lo que vamos a hacer es a ver, a escuchar, justamente listening, a escuchar qué es lo que se dice de nuestras marcas, qué es lo que se dice de nosotros en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, cuando entramos dentro del mundo del social listening, entonces podemos encontrar unos espacios más amplios dentro del tema cualitativo. Vuelvo al tema cualitativo. ¿Por qué? Porque podemos ver entonces cuáles son las tendencias que hay, cuáles son las tendencias de lo que se dice de nosotros, de lo que se dice de nuestros negocios, ¿sí? Porque nosotros estamos en distintas empresas, en distintos lugares y le apuntamos a X negocio. Entonces queremos saber qué se dice del negocio, no sé, de las gaseosas, qué se dice del negocio de los medios, y el social listening nos permite entrar allí. ¿Por qué? Porque el social listening, a través de ese monitoreo que se hace de las conversaciones, también nos permite categorizar, hacer nubes de temas, encontrar esos lugares y esos espacios que nos pueden interesar y que van más allá de los números. Ahí, como dicen, es muy importante escuchar, estar atento. Hace mucho tiempo me acuerdo de un alojamiento que se me acercó y me dijo, venga, yo no estoy en nada digital y quiero empezar a hacer. Y yo le dije, pero puede ser que estén hablando de usted. Y entramos a mirar solamente a TripAdvisor. Y él dijo, no, yo ahí no estoy. Yo le dije, pero es que la gente lo pudo haber creado. E ingresé al alojamiento y estaba creado y la foto que aparecía era de unas cucarachas en una cama. Pues diciendo, este alojamiento, yo por acá no vuelvo, ta, ta, ta. O sea, imagínese, si usted no está escuchando lo que está pasando de usted, imagínese el problema tan grande, ¿no? No, claro, totalmente. Y ese es el problema de solo remitirse al tema de los números, porque eso no nos da una visión tan amplia de las cosas. Y es que hay algo muy importante, Jorge, en ese tema del social listening, y es que la comunicación con las audiencias tiene que ser una comunicación bidireccional, pero tiene que ser una comunicación bidireccional no solo porque, no sé, digamos, a mí se me ocurrió escribirle a una empresa y que la empresa me responda. No sé, como esos servicios al cliente que tienen Claro o ETV, que entonces le responden a uno, bueno, sí, ¿cuál es tu inquietud? No sé qué, ¿en qué podemos ayudar? Que no solo nos quedemos en eso, sino que realmente escuchemos lo que el otro tiene que decir sobre nuestro negocio. Por eso que lo que acabas de decir, entonces yo no sé qué está pasando en digital conmigo, pero entonces por allá en TripAdvisor, como dices, subieron una foto con un tema de unas cucarachas y yo no tenía ni idea. Y después eso me va a afectar en toda la reputación, y es que hay que entender que la reputación digital, o sea, lo que pasa en digital no solo se va a quedar ahí en digital, sino que se va a replicar efectivamente a la vida real y va a incidir en mi negocio. Oscar, a mí me gustaría saber si existe, no sé, un método, si existe un protocolo para el cual se va a manejar ese tipo de crisis en digital. ¿Usted qué recomienda? Digamos, el empresario que en ese momento está conectado y dice, bueno, alguien habló mal de mí en digital, pero ¿qué debo hacer o cómo debo manejar esto? Es importante entender a veces que tal vez lo que se está hablando no va a generar mucho ruido porque tal vez es una persona que no tiene una influencia muy grande, pero también entender cuando alguien que de pronto sí tiene una influencia en digital habla mal de mi marca, si yo no le doy un manejo adecuado y oportuno, pues eso va a crecer y me va a afectar a mí. Justo ese tema que toca Felipe es muy importante y hace parte de las ventajas de hacer un buen ejercicio de social listening. Y es encontrar cuáles pueden ser esos focos de conversación que en digital se convierten en los influencers, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo conocimiento de mi marca, de mi negocio, y estoy en digital haciendo una búsqueda y una escucha consciente del mismo, puedo entender quiénes son esas personas, esas figuras, esos perfiles que me pueden colaborar a mí en un momento determinado
con algo que yo quiera lanzar o cuando necesite estar, digamos, como al frente de una crisis, ¿cierto? Porque yo en digital pues necesito llenarme de aliados y uno de esos aliados que nos puede dar el social listening es encontrar esos influencers que están interesados en el negocio, porque no todos lo están, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio, no sé, de X, no sé, de ropa, pero entonces digo, no sé, conocí a una persona que tiene una cuenta en redes y entonces como esa persona tiene 10.000 seguidores, entonces como tiene 10.000 seguidores le voy a decir, oiga, colabóreme con esto. Pero de pronto el público que tiene ese influencer no tiene ningún tipo de interés en ropa. Entonces le estoy apuntando a donde no es, ¿cierto? Entonces parte de este tema del social listening es encontrar aliados. Los influencers son muy buenos aliados en digital, pero hay que encontrar los influencers adecuados, ¿cierto? Entonces, en temas de crisis hay que tener varias cosas en cuenta. Yo creo que los protocolos, construir un protocolo de crisis en redes sociales es bastante complicado porque todas las situaciones son tan diferentes y en redes sociales, como en la vida, pero en redes sociales pasa muchísimo, el usuario en redes sociales está acostumbrado al suceso y no a entender que puede haber un proceso de cosas, ¿sí? Sino que pasan muchas cosas durante el día, ¿cierto? Pasa esto, pasa lo otro, pasa algo político, pasa algo de deportes, pasan muchas cosas en redes y entonces en redes se van olvidando los temas. Pero cuando hay un momento de crisis, por ejemplo, ¿qué recomendación se le puede dar a un empresario, a una persona que tenga su negocio? En primer lugar, tiene que estar pendiente, tiene que estar haciendo un análisis, no se puede reaccionar inmediatamente, hay que hacer un análisis de todos los riesgos que hay, si se actúa, pero hay que hacer un análisis previo para medir todos los impactos que se ha tenido. Y ese también es un ejercicio muy consciente del social listening. A veces no hay que reaccionar de golpe, ¿sí? Hay que medir los impactos de lo que está pasando para después sí establecer una estrategia. Muchas veces lo mejor es, no sé, si pasa determinada situación, pues obviamente uno dice, oiga, no, saquemos un comunicado en el que expliquemos por qué no es negativo lo que está pasando o en el que demos explicaciones de lo que está sucediendo, pero esto tiene que ir de la mano con haber medido previamente los impactos de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque puedo yo salir en un momento de crisis con una comunicación y generar un poco más de ruido a lo que le está pasando y entonces eso no me va a favorecer. ¿Sí? Entonces yo creo que para empezar siempre hay que, como decían por ahí, hay que tomar las cosas con calma y hay que medir los impactos en primer lugar. Después de medir los impactos y a partir de ese estudio previo que se haga de los impactos, siempre sí es bueno salir con una comunicación oficial o si no hace falta, entonces hay que guardar un poquito, hay que tener un poquito de paciencia, hay que esperar a que más o menos las crisis en digital tienden a desaparecer entre 2 y 3 días, ¿sí? Pues por la cantidad de cosas que, como les digo, están pasando todo el tiempo. Entonces, cuando analizo los impactos que la crisis está dejando en mi marca, pues entonces puedo tomar las medidas posteriormente. O sea que estaríamos hablando que como lo ideal o lo idóneo sería como esperar más o menos que una semana, 5 días, analizar de pronto cómo se está hablando, cómo se está conversando sobre mi marca y después de analizar esto ya tomar una acción. Yo sugeriría que entre 2 y 3 días hay que esperar porque como le digo, Felipe, uno tiene que medir los impactos primero. Y muchas veces, no solo las marcas, las instituciones, a veces también las figuras públicas pecan por actuar con mucho afán, ¿sí? Entonces, si no se hace un impacto previo, si no se hace todo ese seguimiento antes de tomar las decisiones, pues entonces nos vamos a volver un foco de conversación negativo y vamos a colaborarle a la tendencia negativa que se está generando en torno a nosotros. Entonces, pues yo quería Sí, preguntar, Jorge, ¿tiene algo? Vale, Jorge. se me ha olvidado tener el micrófono cerrado, qué pena con ustedes. Siempre pasa. Pasa bastante, pasa bastante.
Súper interesante, ¿cierto? Les tengo que escuchar lo que están diciendo de mí para poder reaccionar de forma indicada. La pregunta que se hace cualquier empresario, bueno, pero yo cómo escucho qué es lo que dicen de mí, de pronto, qué herramientas para mí como empresario pequeñito puedo usar que me dé usted unos nombrecitos para que ellos empiecen a trabajar en monitorear lo que está pasando por alrededor de su marca. Listo. Bueno, hay unas herramientas que son gratuitas que no ofrecen muchas alternativas. ¿Sí? Hay herramientas como Hashtag que sirve para hacer un seguimiento a numerales. Hay herramientas, incluso TweetDeck, que lo usa uno. Yo en algún momento, pues Felipe sabrá que uno lo usa para su ejercicio como socializador. Hay una herramienta que ofrece Facebook que yo no sé por qué todavía no la ha puesto al alcance de todas las instituciones o casi que en general como de todos los perfiles, y es CrowdTangle, que es una herramienta muy interesante que nos permite traquear temas y encontrar esos perfiles y esos lugares tanto dentro de Facebook como Instagram, como Twitter, en los que pueden estar hablando de un tema específico. Ahorita mismo CrowdTangle le ofrece a la gente una extensión que no es tan poderosa, pero sirve. Y más, digamos que cuando se tiene un negocio que no sea tan grande, pues sabemos que el impacto en redes sociales no va a ser pues así como grandísimo y no necesitamos de grandes motores de búsqueda, ¿sí? Entonces, esas herramientas que acabamos de señalar son muy útiles para eso, pero si uno quisiera ir un poco más adentro, quisiera, no sé, de pronto hacer una inversión no tan alta, podríamos acudir a empresas de social listening muy buenas, que ofrecen muy buenas alternativas y muy buenos planes, eh, como Sentis. Y Sentis es una buena empresa para esto. Hay una empresa llamada Wayland Jaguar que también ofrece un muy buen servicio, y no solo que ofrecen un buen servicio, sino que ofrecen unos planes muy convenientes para todos los niveles. ¿Por qué? Porque entonces aquí viene otro tema que es muy interesante con este asunto del social listening y que vale la pena saberlo, y es, por ejemplo, si yo quiero entrar dentro del negocio del social listening, se lo quiero incluir dentro de mi estrategia digital, ¿cómo lo contrato? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué pregunto? ¿Sí? Entonces, normalmente el social listening se maneja por cantidad de menciones. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito hacer con el social listening es escuchar lo que están diciendo de mí. ¿Y dónde lo escucho? Pues en las menciones que hacen sobre mí, ¿cierto? Entonces, normalmente las empresas le ofrecen a uno paquetes por menciones, pero también hay la posibilidad de negociar con algunas empresas con paquetes de queries. ¿Por qué? ¿Qué son las queries? Las queries son los grupos de términos bajo los cuales yo voy a hacer mis búsquedas. ¿Por qué? Yo, ¿cómo hago una búsqueda de social listening? Pues la voy a hacer a partir de palabras claves, ¿cierto? Entonces, técnicamente lo que voy a hacer es un grupo con unos comandos, obviamente, porque además hay una cosa que hay que tener en cuenta en este escenario del social listening, y es que en redes sociales, la participación en redes sociales a nivel mundial o sea, es grandísima, es grandísima. Hay muchísima gente participando en redes sociales, y eso hace que las conversaciones sean tan amplias que cuando yo quiero investigar sobre un tema, puede que si no hago una búsqueda bien específica y bien, como bien cerrada, bien construida, Específica. exacto, específica, podría generar una cantidad de ruido que me va a afectar lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa, a ver, un nombre que sea bastante común. Entonces, bueno, incluso la empresa en la que yo trabajo, una empresa Caracol. Caracol pueden escribir 1000 cosas con el nombre Caracol, y entonces si yo voy a hacer una búsqueda en redes sociales y yo pongo, oiga, yo necesito saber qué se dice de Caracol,
pues Y le habrá sale gente, sopa de caracol. exacto, Le hay sale gente que todo. dirá, oiga, que tan buena esa canción de sopa de caracol, o estuve esta mañana y me encontré este caracol en la playa y suben la foto, y entonces si yo hago una búsqueda solo de caracol, pues me va a salir una cantidad de ruido que o sea, que va no solo a incomodar mi objetivo de búsqueda, sino que va a interferir dentro de lo que yo pueda estarle pagando a una empresa, porque como les digo, uno paga por menciones, ¿sí? Entonces, hay que ser muy específicos en esas cosas. Cuando yo voy, por ejemplo, yo tengo un negocio, yo más o menos conozco a mis clientes, yo más o menos conozco a la audiencia a la que le voy a llegar, entonces tengo que ser muy específico con las búsquedas. Tengo que ser tengo que ir muy al punto para evitar el ruido en redes sociales, para poder llegar al lugar al que quiero llegar. Entonces, como les digo, por ejemplo, si un empresario, si un dueño de un negocio quiere empezar dentro del tema del social listening, la recomendación que yo haría es, de plano, al principio, hacer las cosas de forma muy artesanal, ¿sí? Hacer las cosas manuales, ¿cierto? Entonces, pues en principio yo podría establecer algunas búsquedas manuales, tengo algunas publicaciones en Facebook, entonces más allá de ver cuánta gente me la compartió, cuánta gente le dio like, entonces tomarme un trabajo que a ratos puede parecer un poco dispendioso, pero vale la pena, y es ver la caja de comentarios. Oiga, ¿qué dice la gente de esto? ¿Sí? Habrá mucha gente que se conecte y le escriba a uno cantidad de barbaridades, eso pasa en redes también, ¿sí? Pero pues vale la pena hacer el trabajo, uno ve la gente que está comentando porque se necesita ese insumo, ¿sí? Entonces, en principio, yo sugeriría que se haga una búsqueda manual, y en la medida en la que mis redes y mis perfiles vayan creciendo, entonces voy buscando otras alternativas en las que ya de pronto ya le pueda hacer un pago a una herramienta y empezar a buscar tendencias. ¿Por qué? Porque el social listening también me ofrece eso. Si yo tengo una empresa, le estoy apuntando un negocio, yo no puedo ser tan prepotente de pensar que lo que yo hago es lo único que está bien, sino que yo tengo competencia, ¿cierto? Entonces, de la competencia yo al rato también puedo aprender. Y el social listening me permite eso. ¿Por qué? Porque yo le puedo hacer un seguimiento a la competencia. Poder, oiga, ¿qué es lo que están haciendo? La gente de la industria en la que yo trabajo, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Entonces, a partir de lo que ellos están haciendo, también me puedo dar una idea de qué puedo incorporar a mis estrategias. Dale. Por aquí ya hay unas preguntas en el chat en vivo, Jorge. Antes de las preguntas, ya las va a leer Felipe. Todos los términos, todas las plataformas que nos comentó Oscar, ahorita las vamos a poner en el chat para que ustedes la puedan escribir, porque muchas veces dicen, no entendí bien, entonces todo va a quedar escrito ahí para que ustedes puedan acceder. Dale, Felipe. Por aquí hay una pregunta que nos deja Aníbal Almanza. Dice, ¿cuáles pueden ser los medios más eficaces para posicionar una marca o imagen en época de crisis? ¿Y se debe unificar campaña o masificar a través de este medio? Bueno, ¿cuáles serían? ¿Me repite la pregunta, Felipe, por favor? Pues yo veo como dos preguntas acá. ¿Cuáles Sí. pueden ser los medios más eficaces para posicionar una marca o imagen en época de crisis? Pues me imagino pues que usted ya le responderá ahí. ¿Cuáles podrían ser los medios para posicionar una marca en época de Pues, crisis? pues yo creo que son los mismos medios por los Yo- cuales la marca está haciendo presencia. Sí, yo creo que esta, más que una pregunta, se abre para la conversación entre todos, de hecho, porque realmente, digamos que el hecho de estar en crisis o no, no implica que uno deba acudir a X plataforma para que tenga más éxito o no, ¿sí? Tal vez una crisis bien manejada me puede dar un posicionamiento mayor, ¿sí? Y eso ha pasado. Yo ahorita de plano recuerdo lo que sucedió hace un tiempo. Puede ser que tenga relación con Vanessa de la Torre cuando estaba presentando el noticiero. Yo no sé si ustedes se acuerdan. La Estaba coca, de comiendo. la coca. Exacto, que ella estaba con el tema de la coca. Entonces, claro, la gente de una vez empezó a comentar y empezó a escribirle como, oiga, no, que qué falta de profesionalismo, y que, oiga, usted con toda esa plata, ¿por qué no, qué hace comiendo con coca? Y no sé, una cantidad de cosas negativas que se convirtieron en positivo cuando, por ejemplo,
aprovecharon algunas empresas que venden insumos así como cocas para el almuerzo y todo eso, usando la imagen de ella y diciendo como, venga, todos llevamos coca para el almuerzo, ¿sí? Entonces, si usted necesita, aquí la consigue, aquí la puede encontrar. Entonces, el tema de qué medio, qué plataforma podría implementar cuando estoy en un momento de crisis es que todas las plataformas me pueden ser útiles. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un momento de crisis y cuando yo necesito darle más visibilidad como a mis productos y a mis cosas, yo siempre sugiero que, pues no, a ver, no es que yo sugiera porque eso sonaría como un poco prepotente, como si no fuera un gurú. Las cosas normalmente en digital tienen más éxito cuando tienen video, ¿sí? Entonces los contenidos audiovisuales tienden a pegar un poco mejor y los contenidos audiovisuales funcionan muy bien en Facebook, ¿sí? Entonces, de pronto cuando yo necesito sacarle provecho a alguna crisis o algo así, yo acudiría mejor a esa red social y lo intentaría a partir de contenidos audiovisuales, ¿sí? Me parece que no sé si ustedes cómo lo vean también, Yo, Felipe, con yo, su trabajo yo, digital. yo digamos que sí, esa parte es importante, pero también creería que es delicado, o sea, si se está creando un foco, digamos, en Facebook y la Ujú. conversación y el tema de la crisis se está manejando en Facebook, yo creo que hay que pensarlo muy bien si de pronto ese tema lo voy a hablar, digamos, en Twitter o lo voy a hablar en Instagram, porque bueno, tal vez la comunidad que está en Facebook no está en esos otros canales y voy a decir, venga, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Que me están hablando aquí sobre eso y yo Y, ahí, y bueno, la Alboroto un gente, avispero. eso sí. y ahí usted tocó otro tema, Felipe, que también es muy importante y es la posibilidad de medir lo que puedan estar siendo las crisis en el área digital, y es que todas las plataformas tienen unas características particulares y, por ejemplo, tanto Instagram como Facebook, de ahí la importancia de la herramienta que les estaba diciendo ahorita, la de CrowdTangle, que en algún momento, pues me imagino, porque ese es un desarrollo directo de Facebook, me imagino que lo pondrán pues al alcance de más personas. Ahorita, digamos que el conocimiento que tengo de esa herramienta radica en que grandes medios de comunicación tienen la posibilidad de acceder a ella, Ajá, ¿sí? periodistas. Pero entonces, sí, porque es una herramienta que aparte de servir para hacer un análisis de competencia, de palabras claves, sirve mucho para generar tendencias informativas, ¿sí? Y buscar dónde están esas tendencias informativas. Pero la idea a la que voy es a que normalmente, tanto en Facebook como en Instagram, tenemos muchas falencias en cuestiones De de seguimiento. manejo de crisis y de seguimiento por la privacidad que manejan. Entonces, normalmente las crisis en redes sociales se hacen más evidentes y se ven a mayor escala en Twitter. ¿Sí? En Twitter es donde se generan más esas alertas, donde la gente se queja más, donde podemos hacerle más trazabilidad a esas cosas. Obviamente, todo este negocio del social listening va avanzando en búsqueda de que podamos llegar más profundo en esas otras redes, lo que hace que ahorita mismo el trabajo de seguimiento de crisis tanto en Facebook como en Instagram se haga de forma bastante artesanal muchas veces, porque entonces nos toca pues hacer búsqueda de comentarios negativos y hacer categorización de las mismas casi que de forma manual. Pongámonos a leer. Imagínate. O sea, un proceso demasiado lento todavía, pero súper importante, porque mi marca la tengo que cuidar. O sea, muchas veces sí pueden estar hablando mal de mí y yo no tener ni idea. Aparte, hay un nuevo modelo de marketing que es ese marketing negativo. No sé si te has enfrentado a algún ejercicio de ese estilo. Y Empresas que se dedican casi como a hacer ese tipo de haters, de trabajar detrás de eso. sí, ese es un tema, Jorge, bastante curioso porque en cuestión de crisis digital, nosotros yo creo que deberíamos manejar varias cosas. Hay un tema y es, yo creo que nosotros ahorita mismo lo tenemos muy fresco porque había un presidente, ahorita pues Donald Trump lo usaba mucho, la verdad,
y era el asunto del fake news. Para él todo era fake news. Pero, pero digamos que en un punto tenía la razón. Esa es una cosa muy, muy complicada en redes sociales y es el asunto del fake news. Y el fake news no se trata nada más de tema de noticias en medios o afectación a algún tema político. Normalmente lo relacionamos con el aspecto político, pero el fake news nos aplica a todos. La gente puede sacar un fake news sobre Jorge Díaz, sobre Felipe García, sobre Oscar Álvarez, no sé. Sí, se puede afectar, la reputación de cualquier persona se puede afectar a partir de esto. Entonces, yo creo que en ese punto nosotros deberíamos tener en cuenta varias cosas y es que hay distintas categorías de contenidos en redes sociales respecto al tema del fake news, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros nos encontramos en redes sociales publicaciones que están elaboradas como sátiras o parodias, ¿cierto? Entonces es gente que no sé, saca información burlona sobre alguien simplemente para fastidiarle el día, ¿cierto? Entonces simplemente para burlarse o algo así. De pronto eso no es tan difícil, no va a tener mucho impacto, no va a tener mucha importancia, pero le puede fastidiar el día a alguien. Hay gente que está dedicada a eso, ¿sí? Hay algunos contenidos impostores que esos son contenidos que sí tienen mucho más que ver de pronto con lo que nos interesa y con lo que le puede interesar a un empresario o algún dueño de un negocio, y es cuando estos contenidos impostores los construyen, por ejemplo, con la imagen y el logo de mi empresa, ¿sí? Y entonces construyen cosas con la imagen, con el logo de mi empresa y mandan una información. Es más, le puede, por ejemplo, pasar a la Cámara de Comercio. Sí, ya ha Sí, pasado en algún exacto, momento. y puede ser muy común. Por ejemplo, ustedes sacan información sobre cuáles son los días en los que se hacen determinados se abre la cámara para hacer determinados procesos. Y entonces hay gente que le parece chistoso coger el logo de la Cámara de Comercio y decir que la Cámara de Comercio ahora va a estar atendiendo en tales horarios y que aparte de todo va a dar tales cosas, ¿sí? Sí, ha Entonces, pasado mucho, y más en este tiempo de este pandemia. último año de pandemia han salido muchas noticias falsas con respecto a todo el tema de pico y placa, de lo que se está haciendo, de la gestión municipal, bueno, todos esos temas. Esos, como le digo, esos normalmente pues se deberían categorizar como contenidos impostores porque están usando el logo de la empresa de ustedes, pero están, o sea, claro, sabiendo que usan el logo de la empresa de ustedes, entonces saben que la información que van a dar va a tener algo de credibilidad, así no sea la verdadera. Pero entonces hay otra cantidad de contenidos que se encuentran en redes, hay contenidos de falso contexto que son pues información fuera de contexto que puede ser falsa o real, hay contenidos de falsa conexión que pueden ser titulares para vender algo, pero entonces después abajo no tienen nada que ver con las imágenes que usan. Hay gente que se dedica a fabricar contenido 100% inventado. Hay personas que a partir de un hecho puntual empiezan a manipular contenido y a generar conflicto de todo esto. Esto le puede pasar, este último aspecto del contenido manipulado le puede pasar mucho a los empresarios, y es que a partir de un episodio que pueda haber, entonces habrá gente que se dedique en serio simplemente a mancillar la imagen de alguna empresa o de alguna figura solo a partir de ese episodio. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y hay que buscar, por eso también es importante el social listening, hay que buscar eh, el nacimiento de esas conversaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo sé el nacimiento de esas conversaciones, yo puedo tener, ahorita estábamos hablando que es importante tener influencers para apoyar mi negocio, ¿cierto? Pero es importante tener dos listas de influencers. Yo puedo tener una lista de influencers positivos y otra lista de influencers negativos. ¿Por qué? Porque puede ser que siempre que yo saque algo haya un influencer negativo que siempre me está atacando, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro esos focos, yo sé qué es lo que esa persona está esperando que yo haga para atacarme. Pero si yo ya sé que esa persona está dispuesta a atacarme, entonces tengo que establecer una estrategia para sacar contenidos que le resten a él posibilidades
de atacarme. Entonces es muy importante eso, 2 listas de influencers, tal vez de pronto 3, Buen una consejo con ese. positivos, una con positivos, una con influencers negativos. ¿Por qué? Porque los influencers negativos les puedo estar haciendo un rastreo todo el tiempo, ¿cierto? Para ver si me están atacando, si están atacando algo que a mí me interese, o para saber cómo yo, cuando vaya a sacar una estrategia nueva, cómo voy a tener las herramientas para que esta persona, este perfil, no se aproveche de lo que yo voy a sacar para afectarme. Yo tenía una consulta, o mejor dicho, si dijéramos de un nivel de 1 a 10, hoy en la actualidad, digamos, de la estrategia digital de una empresa, de cualquier empresa, digamos, de aquí del departamento del Quindío, si dijéramos de 1 a 10, ¿cuál sería esa calificación para esa parte del social listening o de conocer de qué se está hablando de mi marca? Porque, bueno, hoy nos enfocamos mucho de pronto en la parte de marketing de contenidos, de pronto en la parte de pauta, pero la verdad es que muy poquitas empresas le dedican un tiempo en el día a escuchar qué se dice de mí y de pronto qué acciones debo tomar allí. Pues es que fíjese que el social listening lo que nos ofrece es la posibilidad de conocer a mi audiencia, de conocer a mis clientes, ¿sí? Entonces, a veces, no sé, hay empresas que van y pagan por encuestas. Oiga, no, es que yo necesito hacer una encuesta de esto porque necesito conocer esto. A veces esas encuestas usted se las puede ahorrar si hace un buen ejercicio de escucha en redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente está comentando en redes sociales. Las redes sociales tienen un asunto y es que las redes sociales se convirtieron para mí como individuo en la posibilidad de expresarme a gran escala. Yo sé que lo que yo esté diciendo, eso lo va a leer una cantidad de gente. ¿Sí? Entonces la gente lo que hace es usar este canal para, para expresarse. Y lo que se expresan está ahí, eso está ahí como un insumo y nosotros muchas veces no acudimos a él, lo tenemos ahí a la mano, pero no acudimos a él porque no tenemos, digamos, como esa educación de escuchar lo que están diciendo en redes sociales. A veces solo escuchamos lo negativo, pero en redes sociales podemos encontrar muchas cosas positivas, ¿sí? Y muchas cosas positivas relacionadas con mi audiencia y con lo que yo estoy buscando. No sé, se me ocurre que si alguien tiene una empresa de, a ver, ¿qué Una empresas son? pizzería, una pizzería. Una pizzería allá en En Armenia. Armenia. Entonces, Jorge, antes de que continuemos, Jorge tiene que partir, entonces yo me quedo aquí con Oscar. Van con Felipe. Oscar, muchísimas gracias. Un abrazo y ya seguimos ahí conectados. Un tema muy, muy, muy importante para nuestros empresarios. Dale, Felipe. Y listo, dale, hombre, Oscar. muchas gracias. Feliz La, día. la pizzería. Eso sí, estamos en la pizzería. ¿Cómo sería entonces ahí, Oscar, con el tema de la pizzería? ¿Cómo sería un buen ejemplo? Un buen ejemplo, listo. Entonces, normalmente yo tengo, listo, no sé, se me ocurre, yo tengo una pizzería, estoy ofreciendo X cantidad de sabores, pero se me ocurre que quiero ofrecer más, quiero innovar porque ya me quedé en un menú que no, es que no está siendo suficiente, de pronto la gente siempre quiere algo nuevo, ¿cierto? Entonces, puedo hacer una búsqueda sobre sabores de pizza. ¿Cómo? Pues yo entro, fíjese que normalmente la gente no lo hace así, pero yo puedo hacer búsquedas en Google, en Twitter, por ejemplo, usando comandos un poco más establecidos. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando uno entra a Twitter, uno normalmente, ¿qué hace? Uno entra, ve la parte de tendencias y de pronto le interesa un tema. Entonces yo quiero saber sobre Iván Duque. Entonces le pongo a la búsqueda, pongo Duque, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a salir? Pues me van a salir los trinos que tengan esa Esa palabra palabra, clave, ajá. esa palabra clave. Pero a veces hablan de el duque de no sé dónde, que es ¿cómo se Ajá. llama? Una figura europea, o hablan de un perro tiene ese nombre, o hablan de X cantidad de cosas, ¿sí? No hablan del duque que yo quiero, que es en este caso el presidente. Entonces yo puedo establecer búsquedas un poco más cerradas, ¿sí? Entonces hay comandos como and, or, nor, que se usan en Twitter
para cerrar las búsquedas. ¿Esto cómo se relaciona con el tema de lo de la pizza? Por ejemplo, si yo quiero saber qué está diciendo la gente de la pizza, qué sabores le interesan, entonces, si yo hago una búsqueda de pizza en Twitter y quiero saber cuál es la tendencia que hay respecto como a este Producto. plato, pues este producto. Entonces, si yo pongo pizza, pues me va a salir, aparte de lo que estamos diciendo, una cantidad de ruido, ¿sí? Pero si yo hago una búsqueda más específica, entonces pizza y sabores. Entonces, para saber la gente que está diciendo de sabores, oiga, a la gente no le gusta tal sabor de pizza, deberíamos ofrecer esta, ¿sí? Buenísimo. Entonces, no sé, se me ocurre que yo como dueño de la pizzería quisiera ponerle un ingrediente que normalmente no se le pone a la pizza. Entonces yo puedo hacer, incluso, eso parece loco, pero yo puedo hacer todos esos ejercicios porque ahí puedo encontrar algo. Puede ser que haya gente que escriba sobre eso. ¿Por qué? Porque todo lo que es el insumo de la red social, lo que estamos diciendo, las personas se quejan, hablan de su día, cuentan cualquier cosa de su cotidianidad en las redes sociales y ese insumo está ahí y nosotros muchas veces no lo usamos, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber, oiga, no, a mí como que se me ocurre que yo le quiero poner X ingrediente a la pizza, entonces puedo buscar pizza y tal ingrediente, ¿sí? Entonces, capaz que en la búsqueda me sale que hay gente que estaba hablando de eso, oiga, ese sabor lo probé en tal lado y me pareció buenísimo, entonces lo voy a intentar, ¿sí? Este tipo de cosas que pueden aplicar a las distintas empresas. Bueno, Más o no, menos. no, buenísimo, buenísimo, porque ese tipo de tips son muy importantes para los empresarios que de pronto están conectados en este momento. Ahorita, como decía Jorge, ya tenemos como una lista de términos para ponerlos allí como en el chat de comentarios para que las personas que de pronto no entienden la pronunciación la tengan pues como más clara. Alguien preguntaba que si se pudiera definir muy corto qué es social listening, ¿cuál podría ser esa definición pues como muy concisa? La definición concisa es que es el monitoreo cualitativo de las conversaciones en redes sociales y plataformas de Internet. Ok. ¿Sí? Yo diría que esa es la definición, porque como les decía, normalmente si yo le dijera es el monitoreo de las redes sociales, usted me diría, no, pero pues el monitoreo podría ser un tema numérico, podría ser el alcance, podrían ser las impresiones. Entonces, por eso Exacto. yo sugeriría ponerle ese apellido cualitativo, porque como acá lo que estoy es buscando más un tema de sentimiento, más un tema de reputación, más un tema de qué es lo que dicen de mí, entonces eso se aleja de esa frialdad de los números. Bueno, ya para ir cerrando, Oscar, una recomendación final para los empresarios y de pronto las personas que están conectadas, como dejarles un consejo sobre este tema, sobre la importancia de hacer escucha social, sobre la importancia de hacer un monitoreo de lo que se está hablando de mi marca y no de pronto dejarlo por allá relegado, sino dedicarle, no sé, una hora diaria, podría ser un tiempo prudente o media hora al final del día, voy a escuchar qué se dijo, o al iniciar la mañana. De pronto unas recomendaciones así finales Bueno, para ya ir cerrando. las recomendaciones es primero que empiecen a hacerlo. Y esto parece una recomendación tonta, pero no lo es tanto porque cuando empezamos a hablar nos dimos cuenta y realmente es así, Felipe seguramente lo sabe, y es que la gente no sabe mucho del social listening y no le pone mucha atención. Entonces, la primera recomendación es, hagamos el ejercicio. Sí, hagamos el ejercicio, no nos limitemos a recibir. Normalmente cuando recibimos esos informes de redes sociales, lo que hacemos es recibir una cantidad de números. ¿Cierto? Entonces, no, venga, que esto se compartió tanto, que esto se le llegó a tanta gente, no sé qué, ta. No, vayamos a ese tema reputacional. ¿Por qué? Por lo que estábamos diciendo ahorita, que la comunicación incluya un poco también al que está del otro lado, ¿sí? Y que no lo incluya nada más cuando esa persona se queje y me escriba, oiga, así como cuando lo que les decía, el servicio al cliente. Entonces, que no, es que me pasó no sé qué, y entonces yo como empresa le respondo, no, sí, que no lleguemos a ese Y nivel. solo para apagar fuegos también, o sea, pues Exacto, para apagar incendios, pues no más, solo exacto, para eso. que hagamos el ejercicio de, obviamente, tener un ejercicio numérico
pero que vayamos a esos comentarios de la gente, porque realmente cuando uno tiene un negocio, pues uno se debe a sus usuarios, a sus compradores, a sus seguidores. Entonces, pues qué importante que yo sepa cuál es la percepción de las cosas de ellos, ¿sí? Entonces, efectivamente, yo creo que el consejo es empecemos a hacerlo, vale la pena hacerlo, ¿sí? Vale la pena hacerlo, ¿por qué? Porque puedo tener de allí nuevas ideas, porque puedo conocer a mi audiencia, puedo trazar mejores estrategias para implementar. Eh, si yo tengo un buen conocimiento de mi audiencia, es menos probable que caiga en una crisis. Entonces, me parece que la recomendación es que lo empecemos a hacer y que le demos un poco de importancia a eso. Por aquí una pregunta en el Facebook Live dice Laurita Bermúdez, que más o menos lo respondimos ahorita, pero pues como para ir cerrando de pronto podemos responderle a ella. Cuando hay una crisis en redes sociales, ¿qué actitud debe tomar la empresa? ¿Contestar o no contestar? Listo. Sí, eso dependerá de la situación que se esté atravesando. Nosotros, como dice Felipe, que lo habíamos hablado ahorita, eh, la sugerencia sería no reaccionar inmediatamente. Eso sí es un error. eh, y en primera medida, hacer un análisis de los impactos que está dejando la crisis. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Ta? Entonces, cuando yo tenga y pueda medir ese impacto de lo que está pasando, entonces ahí yo me puedo dar cuenta si es viable hacer un comunicado, ¿cierto? O si no es viable hacerlo. ¿Por qué? Por lo que dijimos ahorita anteriormente. Y es, puede ser que la crisis se esté presentando y entonces, no sé, la crisis se presentó ahorita en la mañana, ¿cierto? Lo que estamos diciendo, las redes tienen un tema de inmediatez muy importante. Entonces puede ser que la crisis se dio ahorita en la mañana y yo me di cuenta de la crisis a las 3 de la tarde. La vi que, oiga, estuvieron hablando mal de mí, no sé qué, y varias gente lo hizo. Pero de pronto, eh, eso empezó en la mañana y a mediodía ya se empezó a aplacar. Pero como yo me di cuenta en la tarde y no me di bien los impactos de las cosas, entonces salgo y hago un comunicado. Y digo, oiga, no, es que pasó no sé qué, ¿qué estoy haciendo ahí? Reavivando la conversación, Exacto. ¿sí? Entonces, por eso siempre es importante medir primero los impactos para saber si es viable hacerlo. Lo que se señaló también, normalmente las crisis en redes sociales tienden a ser de no más de 2 y 3 días. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas nuevas. Entonces, primero mido los impactos de lo que está pasando y después, a partir de esos impactos, decido, ¿es importante sacar un comunicado o es mejor que guarde silencio y que espere un tiempo y después, a partir de lo que sucedió, genere una estrategia para abordar esa problemática sin que necesariamente lo haga en el momento de la crisis? Súper bueno, yo creo que todos esos consejos para los que estamos incluso inmersos en este mundo digital, porque yo sé que muchos de los que están conectados allí tal vez son community managers o son integrantes de pronto del área de comunicaciones de una empresa. Y también muy importante los empresarios que de pronto en este momento no tienen un área de comunicaciones como tal, sino que de pronto ellos hacen este trabajo, que lo tomen en cuenta y que empiecen a hacer esa escucha social, así sea que le dediquen media hora diaria, empiecen a saber, bueno, qué se está hablando de mí, cuáles son esos impactos. E incluso yo pienso que mucho de esa escucha social nos ayuda para generar contenidos, o sea, para la gente le gusta, cuando yo estoy hablando de este tema, la gente reacciona bien, entonces, bueno, sigamos hablando de eso, cuando utilizo esas palabras o esos términos, la gente lo toma de una forma positiva, de pronto cuando hablo así o hablo sobre este tema específico, no es bueno para mí, entonces, Sí, normalmente que no, exacto, que no solo se trate de crisis, sino la posibilidad de darme nuevas ideas. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los días estamos aprendiendo. Entonces, lo que yo estoy escuchando ahí o sea, con este ejercicio de social listening, todo lo que estoy escuchando, todo el seguimiento que estoy haciendo, lo que hablábamos ahorita sobre el seguimiento a la competencia, me puede dar nuevas ideas para innovar en lo que estoy ejecutando
o si lo que estoy ejecutando está teniendo buena aceptación, entonces decir, listo, esta es la línea y de pronto le incorporo un par de cositas, pero voy bien por aquí. Por aquí una última pregunta ya, hermano, para ir cerrando, que, Listo, bueno, la listo. gente está interesada, entonces chévere. ¿Qué tan importante es responder en los comentarios a los usuarios que son detractores de la marca? Mm, bueno, respecto de los comentarios, es importante primero manejar, y eso usted lo sabe muy bien como socializador, que primero manejar unos tonos acordes a la empresa en la que yo estoy, ¿no? Entonces, para empezar, manejar un muy buen tono. En cuestiones de servicio al cliente, No ser soberbios, que yo he visto muchas veces que eso sí, pasa a veces, totalmente, porque totalmente. intento pues comentar como si fuera yo y hablo de una forma soberbia y la gente, bueno, no lo va a tomar bien. Exacto, mire, en cuestiones de servicio al cliente, responderle al usuario y responderle con prontitud es muy bueno, porque eso eleva mi, digamos, como mi imagen frente al servicio al cliente. Es muy bueno siempre con un tono acorde a la empresa en la que estoy. Y yo diría que normalmente es bueno contestar tanto mensajes positivos como mensajes negativos. Hay varios ejemplos de esto que lo hacen con mucha y muy buena creatividad. Los de Netflix lo hacen. ¿Sí? Cuando empiezan a hacerle comentarios negativos y entonces hay una respuesta muy creativa de este lado que le baja un poco el tono a lo que está diciendo la contraparte y que además lo deja sin herramientas. Entonces, yo pensaría que los comentarios hay que contestarlos. Primero hay que establecer, y eso también creo que Felipe puede dar fe de eso, normalmente uno tiene que tener unos manuales digitales. Esto es importante tenerlo. Yo cómo le voy a hablar a mis usuarios, cómo le voy a hablar a mi audiencia. Incluso unas ¿Sí? respuestas a veces que son, digamos, preguntas muy frecuentes o comentarios muy frecuentes, tienen unas respuestas como preestablecidas para ese tipo de comentarios. Eso es bueno tenerlo también en cuenta. Sí, ese tipo de manuales. Entonces, nada, si yo, dependiendo del modelo de negocio, vale la pena contestar pronto para tener una mejor reputación y que ojalá en las empresas, si hay pues pequeñas empresas, medianas empresas, que le den importancia a los equipos y al manejo digital y a las redes sociales a partir de la construcción bastante seria de manuales de comportamiento, ¿sí? ¿Cómo le quiero yo hablar a mis usuarios? ¿Qué es lo que le quiero decir a mis usuarios? ¿Sí? ¿Cómo me voy a comportar con ellos? Si yo tengo una persona dentro de la empresa que tenga determinada exposición en redes sociales, ¿cómo comportarnos? Todo ese tipo de cosas vale la pena manejarlos porque pueden tener implicaciones dentro de lo que se entienda como mi negocio. Entonces, nada, pues construcción de manuales, respuestas rápidas y cordiales y jamás perder del foco que realmente uno, a veces pasa y que en redes sociales la gente insulta mucho, ¿sí? Y entonces algunas personas pierden la cabeza y a veces responden cosas que no son. Y eso pasa mucho, Felipe lo sabe, a veces hay. Ha pasado crisis con community managers Exacto. Que están escribiendo como no, ustedes son unos cochinos, no sé qué, usted, por ejemplo, en los medios sucede mucho, ustedes son unas porquerías que apoyan esto y apoyan lo otro, no sé qué, y entonces el community se lo manager no toma se dio personal. cuenta, se lo tomó personal y empieza a escribir una cantidad de insultos y eso ya entonces genera una crisis. ¿Y Exacto. eso a qué responde? A que no tengo bien establecido unos manuales comportamentales, no tengo establecido unos procedimientos a seguir, entonces sí vale la pena que eso se establezca. Bueno, no, súper bueno. Yo creo que este espacio y lo que se habló durante toda esta mañana, Oscar, el invitado Oscar Giovanni Álvarez Hernández, coordinador de plataforma en Caracol Televisión. Amigo, muchas gracias, hermano, por este espacio y a las personas que estuvieron conectados. Buenísimo si pudieran compartir este live
de pronto con otros empresarios, con otros profesionales a los cuales este contenido sea como de valor. Y siempre bienvenido aquí a las redes sociales de la Cámara de Comercio y estos espacios. Listo, Felipe, muchas gracias a la gente pues, que se conectó. Ojalá en serio se le dé mucha importancia a este tema del social listening. No es un espacio ahorita mismo que la gente le dé mucha relevancia y sí vale la pena, sí vale la pena hacerlo. Bueno, el próximo lunes nos vemos en otro Hablemos de Transformación Digital con otro tema muy interesante para ustedes los empresarios. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados a esta transmisión en vivo. Hasta la próxima.